Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En esta mañana nos encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21. Nos corresponde leer todo el capítulo 21, que consta de 38 versículos. Bien, hermanos, así dice la palabra del Señor Jesucristo. Escuchemos atentamente. Lucas 21. La ofrenda de la viuda. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Jesús predice la destrucción del templo. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Señales antes del fin. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ¡ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días! Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, la venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria.
cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabréis por vosotros mismos que el verano ya está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Hermanos, hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Oremos al Señor. Amantísimo Señor, Padre bueno y compasivo, acabamos de leer tu bendita palabra. Y en tu palabra, Señor, encontramos vida para nosotros. En tu palabra encontramos alimento para nuestras almas. En tu palabra encontramos, Señor, esperanza para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por favor, que nos guíes con tu Santo Espíritu. Nos ayudes a comprender, Señor, tu mensaje. Reconocemos, Señor, nuestras limitaciones, al mismo tiempo que reconocemos la profundidad, Señor, y la excelencia de tu palabra. Señor, por ello pedimos que con tu Espíritu Santo nos guíes, que nuestros corazones estén, Señor, dispuestos a tu palabra, que nuestros oídos estén atentos, Padre, que durante estos minutos no nos distraigamos, Señor, que con nuestros 5 sentidos, Padre, nos enfoquemos en recibir tu palabra, Señor, porque lo necesitamos, Padre. Te agradecemos, Señor, y oramos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos míos, el título de nuestro mensaje es Señales antes del fin. Las señales antes del fin. La primera vez, hermanos, que el Señor Jesús vino a este mundo, vino, todos sabemos, en Belén de Judea. Nació en ese rincón del mundo, en ese comedero de animales que es el pesebre. Allí, humilde y pobre, nació nuestro Señor Jesús en su primera venida. No hubo una comitiva de recepción. Al contrario, tuvo una serie de enemigos, empezando por Herodes, que quería matar a nuestro Señor. Y como San Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así vino nuestro Señor Jesús en su primera venida. Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con la finalidad de llegar al Calvario, entregar su vida en la cruz para rescatar nuestras vidas. Su primera venida en humillación, su primera venida en pobreza. Así vino nuestro Señor. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que el Señor volverá. Y su segunda venida, hermanos, ¿cómo será la segunda venida del Señor? Y lo hemos leído. Será en poder y será en gloria. Como también el libro de Apocalipsis nos describe, hermanos. El Señor vendrá, hermanos, con sus miles y millones de huestes angelicales. El Señor vendrá como realmente Él es, con todo su esplendor y con toda su gloria y su majestad, que a su dignidad le pertenece. Él es Dios. Él es la máxima autoridad de todo este universo. Él es el dueño y Señor de nuestras vidas. Hermanos míos, de Él depende nuestra existencia. Del Señor depende la existencia del universo entero. Y Él vendrá, hermanos. Él, que es el eterno Dios, el soberano, entrará, hermanos, en nuestro espacio y en nuestro tiempo. ¿Cómo será, hermanos, ese instante de la segunda venida del Señor Jesús? Será un evento, hermanos, glorioso, que va a poner punto final a la historia de la humanidad tal y cual la conocemos.
La historia del hombre que le ha dado la espalda a Dios, la historia del hombre que vive en conflicto y en guerra con Dios principalmente. El Señor vendrá a poner fin a todo esto y a establecer, hermanos, su reino eterno, hermanos, que nunca tendrá fin. Y de eso, hermanos, nos habla este capítulo 21. Aquí el Señor Jesús va a responder a una serie de preguntas que le hicieron sus discípulos, justo días antes de la muerte del Señor Jesús. Nos encontramos, hermanos, en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él ya tiene 33 años. Él ya está en Jerusalén. Hermanos, el odio, el rencor, el desprecio de la clase religiosa, de los fariseos, los saduceos, los escribas, hermanos, ha llegado a su punto de ebullición. Estos líderes, hermanos, están con sus dientes rechinando porque quieren liquidar a toda costa a nuestro Señor Jesús. Ya en prédicas pasadas hemos visto, hermanos, cómo esta gente, estos religiosos, buscaron maneras de desacreditar públicamente a nuestro Señor a través de preguntas malintencionadas. Pero se dieron de cabezazos contra la pared porque ¿cómo pueden desafiar la sabiduría de Dios? ¿Cómo pueden atreverse, hermanos, a estas personas de querer competir con nuestro Señor Jesús? El Señor Jesús literalmente les tapó la boca a los fariseos en el tema de si era lícito o no dar impuesto a César. El Señor Jesús les dijo, entreguen al César lo que le pertenece al César y entréguenle a Dios lo que le pertenece a Dios. Los fariseos nunca más abrieron su boca porque estaban derrotados. Luego aparecieron los saduceos, también con su estrategia, y le dijeron a Jesús, maestro, en la resurrección de los muertos, sépase usted, maestro, que hubo una mujer, una viuda, se casó con 7 hombres. Bueno, si hay resurrección, dinos pues, maestro, ¿cuál de estos 7 esposos es el legítimo esposo de la mujer? Porque los 7 se casaron. ¿Cómo va a ser eso? O al menos que haya poligamia. Esa era la intención de estos saduceos. Pero hermanos, otra vez más, ellos fracasaron porque el Señor les dijo, ustedes piensan así porque ignoran las Escrituras, no conocen la Biblia y tampoco conocen el poder de Dios. Todo esto ya hemos visto, hermanos. Entonces todo esto lo que ha ocasionado, hermanos, es profunda rabia y rencor en el corazón de estos líderes religiosos. En la próxima prédica del domingo que viene, vamos a ver, hermanos, cómo Judas va a traicionar a nuestro Señor Jesús. Pero hasta esta prédica, hermanos, el Señor sigue en el templo. Ha limpiado el templo, hermanos, que lo habían convertido en un mercado. Así estaba el templo. Y el Señor limpió, el Señor desbarató los negocios ilícitos de los sacerdotes. Porque todo esto, hermanos, se hacía a la vista y paciencia de los líderes religiosos. El Señor desbarató todo eso y obviamente, hermanos, sus enemigos estaban rojos de rabia porque querían matar a nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, con esto en mente, pasamos al capítulo 21, que es el capítulo que nos corresponde para esta mañana. Y vamos a ver cuáles son esas señales antes del fin. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las actitudes que se van a evidenciar, hermanos, en esta etapa antes de la llegada del Señor Jesús. Por cierto, hermanos, recordando la prédica del domingo pasado, hemos aprendido que los últimos días, los últimos tiempos, es una designación al periodo de tiempo que comprende entre la primera venida de nuestro Señor Jesús y la segunda venida del Señor Jesús. Todo ese espacio de tiempo, la palabra de Dios le llama los últimos tiempos, los últimos días. Es este periodo en el que nosotros nos estamos encontrando. ¿Y cuál va a ser la actitud de las personas? Bueno, es obvio de lo que hemos visto en prédicas pasadas, que la actitud será de hipocresía de muchos religiosos. Y para ver esto, retrocedo al capítulo 20 de Lucas, versículo 45. Lucas capítulo 20, versículo 45, dice así: y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Aquí se está describiendo la hipocresía de estos líderes religiosos, que eran arrogantes, que eran soberbios,
Cuando dice que andan con ropas largas, quiere decir que ellos no estarían pensando en involucrarse en el trabajo del servicio, de la atención. Ellos tienen sus túnicas tan largas. En la cultura antigua, hermanos, las personas de alcurnia, las personas que no harían trabajos domésticos, son aquellas que usan sus túnicas bien largas, bien largas. Pero estos falsos maestros, estos religiosos, son arrogantes. Y lo único que quieren ellos es ganar adeptos, ganar seguidores. Les encantan las adulaciones. Y lo peor de todo es que son abusivos. Dice la Biblia que en el verso 47, que devoran las casas de las viudas. Hermanos míos, las viudas y los huérfanos en la Biblia siempre ha sido de la población más vulnerable. Recordemos que culturalmente, hermanos, las viudas no tenían derechos a propiedades. Una vez que el marido ya no esté, una vez si no tienen hijos, pobre de aquella mujer viuda, pobre de aquellos huérfanos, población vulnerable, población a la que se les debe de atender y proteger. Pero ¿qué hacen estos fariseos, estos religiosos? Dice, devoran las casas de las viudas, devoran. O sea, son abusivos con esta población. Dice, y por pretexto hacen largas oraciones. Y seguramente también ellos se dedicaban a cobrar por lo que ellos hacen, por las oraciones que hacen a favor de estas viudas. Y si ellos tenían el poder de quedarse con sus tierras, ellos lo hacían, ellos podían confiscar. Incluso ponían el nombre de Corbán. Señora viuda, este terreno es Corbán para Dios. ¿Y qué es Corbán? Bueno, hermanos, Corbán era la designación a una ofrenda dedicada exclusivamente para Dios. En Marcos capítulo 7, hermanos, ahí está el término Corbán. Jesús, llamando la atención a los fariseos, en Marcos capítulo 7, Jesús les dijo, ustedes invalidan la palabra de Dios para resaltar sus tradiciones humanas. ¿Por qué? Porque cuando un padre de familia viene a casa de ustedes, ustedes deberían de darles el apoyo económico a sus padres, pero no lo hacen. En lugar de eso, ustedes le dicen a papá y a mamá. Bueno, estoy dando una transliteración, ¿no? Una traducción mía. Cuando vienen sus padres, ustedes le dicen, oh papá, lo que te iba a dar este mes de apoyo económico no te lo puedo dar porque ese dinero es corbán. O sea, eso es una ofrenda especial para Dios. Ya no te puedo dar el apoyo económico. ¿Y qué dirá el padre? Bueno, hijo, primero es Dios. Bueno, ya será el próximo mes. Oh, sí, padre, lo siento, pero es corbán. Llegaste tarde, papá. Pero eso era una mentira porque el dinero era para ellos. Así, hermanos, eran estos hombres. Si con sus propios padres no mostraban compasión, ¿creen que mostrarían compasión con otras personas? La lógica es que no. Pero esa es la actitud de la hipocresía en estos tiempos. Pero el Señor en el capítulo 21 va a resaltar otra actitud. Y esa es la actitud que debe de caracterizarnos a nosotros también como creyentes. Y en el verso 1 del capítulo 21 dice, levantando los ojos. Aquí el Señor, hermanos, ya terminó su prédica, ya terminó la confrontación con los fariseos, con los saduceos, y Jesús sigue en el templo todavía. Y el Señor seguramente está sentado en algún lugar del templo con sus discípulos, viendo la actividad en el templo. Y el Señor se fija que hay una fila de personas que están acercándose a los espacios donde colocaban las ofrendas, donde colocaban las donaciones voluntarias para el templo. Y Jesús vio que muchas personas, que los ricos, especialmente los ricos, venían y colocaban grandes cantidades de dinero. Lo colocaban allí. ¿Por qué digo que lo colocaban, hermanos, a la vista del Señor? Porque eran recipientes amplios como para que la gente pueda visualizar cuánto de dinero estás colocando allí. Así que estos hombres, los ricos, los religiosos, querían mostrar lo muy buenos que son, sacando una gran cantidad de dinero. Y si sonaba más, era mejor. Si hacía bulla las monedas que soltaban ahí, mucho mejor todavía. Y entre ese grupo de personas, el Señor vio a una viuda, a una mujer pobre. Y Jesús dice que esta mujer echó 2 blancas. O sea, 2 moneditas de cobre.
¿A cuánto equivaldrían esas moneditas? Hagan de cuenta ustedes a 2 moneditas de 10 céntimos. ¿Cuánto puede valer 10 céntimos, hermanos? ¿Una moneda de 10 céntimos alcanzará para comprarnos un pan? ¿Cuánto está el pan, hermanos? Hermanos, 10 céntimos no alcanza ni para un pan. No alcanza. Hagan de cuenta que 2 moneditas de 10 céntimos fue lo que esta pobre viuda colocó. Desde la óptica humana diríamos, pero qué vergüenza, señora, esto no alcanza ni para el pan. Mejor se hubiese quedado, ¿por qué va a dar tan poco? Y a veces, hermanos, nosotros, cuando venimos a la casa de Dios y sabemos que tenemos que dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, a veces podemos ser invadidos también por ese temor y podemos decir, qué vergüenza me da, pastor, mire, ¿sabe? Yo no tengo trabajo, yo no gano mucho y para ofrendar, la verdad, poner un sol, poner 2 soles, 50 céntimos, me da pena, creo que me quedo corto, creo que mejor no pongo. ¿Saben, hermanos? El Señor no está interesado en la cantidad que tú puedas dar. Ahora, con eso no quiero decir yo, el pastor acaba de decir que no está interesado. Yo daba X cantidad de dinero, ahora ya no daré X. Gracias, pastor, por la prédica, esa fue buena prédica. Ahora daré X menos 10, vamos a suponer. Entonces, ese va a ser el monto que voy a dar. No, hermanos míos, lo que Dios ha puesto en tu corazón, si hay gratitud en tu corazón y si hay amor en tu corazón para el Señor, hermanos, recuerden que el amor se manifiesta en dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. El Señor ha dado. ¿Cómo manifiestas tu amor? Con dar. En 2 de Corintios capítulo 8 versículo 12 dice algo muy importante. 2 de Corintios 8, capítulo 8 versículo 12. Tomemos nota, hermanos, en nuestros boletines. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. Repito, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El apóstol Pablo resalta, hermanos, que debe haber una voluntad en nuestro corazón. En otras palabras, tiene que haber una correcta motivación para lo que vamos a hacer. Y si se trata de ofrendar al Señor, tiene que haber una correcta motivación. Dios no solo va a ver el acto, más allá del acto, Dios ve las motivaciones. Como seres humanos, hermanos, creados a la imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos motivaciones. Detrás de las acciones que hacemos, siempre hay motivaciones que respaldan nuestras acciones. Por ejemplo, estos ricos que daban mucha cantidad de dinero. Y estaba bien que den dinero porque lo están dando para Dios, ¿no? Pero ¿cuál era la motivación detrás de su acción de dar la cantidad de dinero que estos ricos hacían? ¿Cuál era la motivación, hermanos? ¿Creen ustedes que la motivación era la honra, la gloria de Dios? ¿Creen que la motivación era un corazón humilde y sencillo de gratitud, reconociendo a Dios como el dueño de todo y que si ellos viven es porque están para administrar los bienes de Dios? ¿Creemos, hermanos, que ellos están ofrendando para Dios con esa motivación correcta de glorificar a Dios? ¿O lo están haciendo con la motivación de ganar aplausos de la gente, adulación de las personas, con la motivación de que la gente los vea y diga, aquí este fariseo ha dado mucho dinero, ¿quién como él? Dios bendiga a este fariseo. O estos hombres han dado con esa motivación, hermanos. Y el Señor está viendo la motivación detrás de lo que hacemos. ¿Cuál fue la motivación con la que esta pobre viuda dio esas 2 moneditas? ¿Cuál sería la motivación de esta mujer? Y el Señor Jesús dice en el verso 4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. La sobra, bueno, mi sobra voy a dar a Dios. Y no es correcto eso, hermanos. Y estos hombres dieron lo que les sobra. Pero la mujer, la viuda, dice, mas esta de su pobreza echó, y aquí, hermanos, esto me da mucha pena. Y estaba pensando en esta viuda. Dice, mas esta de su pobreza echó todo.
todo el sustento que tenía, todo lo echó. Yo me ponía a pensar y decía, pero ¿por qué esta mujer hizo eso? Literalmente esta mujer está echando su ofrenda y se va a ir a su casa para morirse, porque si ha dado todo, ¿con qué va a comprar comida? ¿Qué va a hacer de esta mujer? Ha dado todo, literalmente ha entregado su vida a esta pobre mujer. Todo lo que tenía le entregó para el Señor. ¿Cuál era su motivación, hermanos? Esta mujer, al hacer este acto, hermanos, literalmente se está abandonando a la misericordia de Dios. Esta mujer está demostrando que está confiando en el Señor, porque lo único que tiene es el Señor, hermanos, ya no tiene dinero. Ella está aprendiendo a depender de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesús está resaltando aquí. La motivación detrás de lo que esta viuda acaba de hacer. Y eso es lo que el Señor está mostrando, hermanos. Porque la gente ni se percataba, pero el Señor sí vio a esta viuda. Sí se percató. Lo mismo hace el Señor con nosotros, hermanos. Tal vez tú no tienes trabajo, tal vez tus ingresos son mínimos, pero recuerda, 2 de Corintios, capítulo 8, verso 12, dice, de lo que tienes. Dios jamás puede pedir a ninguno de lo que no tiene. Además, hermanos, escuchen esto. ¿Creemos nosotros que Dios necesitará de nuestro dinero? ¿Creemos que Dios necesitará de nuestro 1 sol, de nuestros 10 soles, de nuestros 100 soles? ¿Necesitará Dios, hermanos? La respuesta es absolutamente no. El Señor no necesita nada de nosotros, porque Él es dueño del oro y de la plata, Él es dueño de todo. ¿Pero por qué lo hacemos, hermanos? Parte de nuestra adoración, parte de nuestra gratitud al Señor, porque el Señor ordena en su santa palabra. Pero este hecho, hermanos, era aprovechado por esta clase religiosa, y vuelvo a decir que eran abusivos. Miren, en el capítulo 20, al final del capítulo 20, nos describe que estos religiosos devoraban las casas de las viudas, imponían sus tradiciones a las viudas, literalmente desplumaban, despellejaban vivas a estas viudas. Y aquí hay una viuda que está dando todo lo que tiene y después no tiene más. El texto dice que se preocuparon por la viuda, que estos hombres le dijeron, oh señora viuda, hemos visto, nos conmueve su gesto, ha dado usted mucho, queremos darle algún apoyo económico, señora viuda. ¿Hicieron algo a favor de estas viudas? No. Y eso es lo que sucede, hermanos, lamentablemente en muchos círculos cristianos y evangélicos, sobre todo de aquellos que predican la doctrina de la prosperidad, donde los pastores, donde los apóstoles, entre comillas, empiezan a predicar únicamente de siembra para que tú coseches. No tienes dinero, puedes traer tu título de propiedad. No tienes dinero, puedes dejar tu llave de tu automóvil y está bien. Tienes tu reloj, entrega tu reloj. Tienes tu cheque, puedes hacer yape también si es posible, plin también. No sé si eso harán, hermanos, pero hoy en día hay muchos estafadores y la palabra de Dios nos dice que así va a ser antes que venga el Señor Jesucristo. Se levantarán muchos falsos cristos y en el pasaje lo vamos a ver. Pero esa es la actitud que existe, hermanos. Gente fraudulenta, gente estafadora, gente que no respeta la pobreza. Pero por otro lado tenemos la actitud de gente pobre, gente humilde, gente sencilla, que deposita toda su confianza en el Señor. Bueno, el pasaje no lo dice, pero es obvio, hermanos, que también había gente pudiente, gente rica económicamente, pero con corazón sencillo y humilde, que reconocieron al Señor como dueño de todo. Tenemos ejemplos de personas así en la Biblia, hermanos, gente bendecida por Dios económicamente, que le han dado la gloria a Dios. ¿Podemos mencionar algunos nombres de estos siervos de Dios? Claro, hermanos. Por ejemplo, Job. ¿Quién no conoce a Job, el magnate del Antiguo Testamento, hermanos? Otro hombre rico, hermanos, Salomón, hermanos. Su vajilla de puro oro, plata era para los pobres, oro era para Salomón. David mismo, un hombre rico. ¿Cuántos personajes? ¿Cuántos siervos de Dios? Pero no era lo común, hermanos, en el pueblo de Dios, no era lo común. Con esto, hermanos, pasamos al versículo 5. Recuerden, hermanos, el contexto. Aquí el Señor está en el templo. Está hablando en el templo, está viendo la actitud de estas personas en el templo. En el verso 5 dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas,
La palabra votivas quiere decir ofrendas voluntarias para embellecer el templo, ¿no? Dice, verso 6, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En la NBI, hermanos, nos explica que las personas que están hablando del templo, de lo esplendoroso que se ve el templo, son los propios discípulos del Señor. Sí, de hecho, hermanos, Mateo también nos habla de este relato, que el Señor está conversando con sus discípulos, y los discípulos están viendo el templo y le dicen al Señor, Maestro, mira nuestro templo, qué grandes columnas, mira qué hermoso nuestro templo, porque efectivamente, hermanos, el templo era una maravilla de la arquitectura antigua. Recordando un poquito, hermanos, sobre la historia del templo, sabemos que el primer templo, hermanos, fue construido por Salomón, por el rey Salomón, un templo muy bonito, muy glorioso, destruido por Nabucodonosor. Años después se volvió a edificar el segundo templo. Allí estaba trabajando, por ejemplo, Zorobabel. ¿Se acuerdan de Zorobabel? Nehemías también. Trabajaron para levantar el segundo templo, pero ya no era tan bonito, tan extraordinario como el primer templo. Dice la Biblia que los antiguos abuelos que habían visto el templo, el primer templo de Salomón, al ver este segundo templo, empezaron a llorar de pena, porque dijeron, no se compara con el templo que antiguamente teníamos. Claro, está el templo, pero ya no es tan esplendoroso como antes. Cuenta la historia, hermanos, que cuando Herodes el Grande llegó al gobierno, para congraciarse con los judíos, para ganar simpatía de los judíos, Herodes el Grande planificó construir y embellecer el templo de Jerusalén. Invirtió dinero y realmente, hermanos, hizo un buen trabajo Herodes. Es más, incluso en los días de nuestro Señor Jesús, el templo seguía en construcción. Flavio Josefo, un historiador judío, nos describe que el templo, hermanos, tenía adornos enchapados con oro, tenía un patio grande, tenía varios patios y realmente, hermanos, la infraestructura era visible desde cualquier lugar. Y cualquier judío que llegaba a Jerusalén veía el templo, hermanos, quedaban asombrados, pasmados por la belleza de ese edificio. Era precioso el templo. Pero por adentro, ¿cómo estaba el templo, hermanos? ¿Cuál era el sistema religioso que imperaba en el templo? Los líderes, los sacerdotes, ¿recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador? Como dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios para afuera me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ese templo tan maravilloso, tan hermoso, hermanos, se había convertido en una cueva de ladrones. Por eso Jesús después va a decir, esta casa va a quedar desierta. Entonces cuando los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, mira nuestro templo tan esplendoroso, tan elegante, tan bonito. ¿Y qué dice Jesús? Jesús da una profecía y Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra. Este templo será destruido. No quedará nada. Hermanos, quiero decirles también esto, que para un judío, hermanos, para un judío, el templo, hermanos, era el símbolo de su fe. El templo, hermanos, era la muestra de la presencia de Dios sobre ellos. O sea, un judío que piense que el templo no va a existir, realmente era algo impensado. Los judíos decían, el día que el templo sea destruido, ese es el fin del mundo. De hecho, es el fin del mundo, porque ¿cómo Dios va a permitir que su templo sea destruido? Si se destruye el templo, se acabó todo. Es el fin del mundo. Por esa razón, hermanos, ellos creían que cuando Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra, los discípulos rápidamente pensaron, Señor, entonces ya se acerca el fin. Señor, de hecho, entonces tú vas a establecer tu reino. Y queremos eso, Señor. Tú ya estás aquí con nosotros. Pero falta que establezcas tu reino. ¿Cuándo sucederá? ¿En qué momento será, Señor? Acabas de decir que el templo será destruido. Ni pensar, ni imaginar que nuestro precioso templo sea destruido. Pero si va a ser destruido, de hecho, Señor, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo? Ellos pensaban que tal vez por esa fecha iba a suceder todo ello, el del fin del mundo. Y por eso el Señor en el verso 7 les va a dar una respuesta larga, pero importante para ellos y vital para nosotros. Vamos a pasar a un aviso del fin de los tiempos. Un aviso del fin de los tiempos. En el versículo 7 dice,
y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Versículo 8. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, y voy a resaltar esto, pero el fin no será inmediatamente. Hermanos, en primer lugar, el Señor va a profetizar la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y el Señor va a mostrar este acontecimiento histórico como una antesala, como una anticipación de la segunda venida. Y voy a repetir esto, hermanos, porque esto debe quedar en nuestra mente. El Señor les va a anunciar a los discípulos la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, y este hecho histórico va a ser la anticipación, va a ser la antesala de su segunda venida. El punto está en que los discípulos no se imaginaron que entre la destrucción del templo de Jerusalén y su segunda venida iba a existir una brecha de como más de 2000 años. Eso ellos no lo sabían. Ellos pensaron que el templo se destruye y al instante el fin de todo. Ellos pensaron así. Ni se imaginaban que iba a haber un espacio de años. Porque aquí el Señor está hablando de dos grandes eventos. Está hablando primero de la destrucción del templo de Jerusalén, y el segundo evento es la segunda venida. Voy a poner un ejemplo, hermanos, para poder entender esto. Cada vez que Dios habla de la profecía y cada vez que Dios habla de algo que Él va a hacer en el futuro, Dios siempre pone un hecho histórico como muestra, como anticipación de lo que va a suceder. Dios siempre hace así, hermanos. Ejemplo de esto vamos a ver en Isaías, en el capítulo 13. Vámonos brevemente entonces a Isaías en el capítulo 13. El título en la versión Reina Valera dice: Profecía sobre Babilonia. Allí dice, Profecía sobre Babilonia. Entonces ese título ya nos ayuda a comprender que en el capítulo 13 de Isaías, Dios nos va a hablar del juicio que Dios hará a Babilonia por haber destruido Jerusalén. Dice en el verso 1, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Profecía sobre Babilonia. Dios está avisando qué sucederá con Babilonia. Y me salto al verso 8. En el verso 8 dice: y se llenarán de terror, angustias y dolores, y se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Aquí habla de dolores de parto, ¿no? Y eso voy a explicar posteriormente. Pero aquí está hablando de juicio que van a recibir los babilonios. Pero ¿qué dice el verso 9, hermanos? En el 9 dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir a Babilonia en soledad. Amén. Dice así: para convertir a Babilonia en soledad. Israel no dice Babilonia, ¿qué dice? La tierra. Y decimos: Señor, pero si estás hablando de destruir Babilonia, ¿por qué ahora hablas de manera general, hablas de la tierra? ¿Por qué, Señor? ¿Saben por qué, hermanos? Cada vez que Dios habla del fin del mundo, siempre Dios va a mostrar un hecho histórico como un antecedente de lo que Él anuncia que va a suceder en el futuro, sí o sí va a pasar. Y aquí está hablando de Babilonia, el juicio a Babilonia. Pero ahí seguido nada más el Señor habla del juicio a la tierra, del juicio al mundo. Porque dice en el verso 9, he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. El 10 dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Hermanos, claramente aquí está hablando ¿de qué? De la segunda venida del Señor. No está hablando aquí de Babilonia, pero inicialmente habló de la destrucción de Babilonia, y rápidamente el Señor habla de estos
de estas señales cósmicas que va a suceder. La luna, el sol, las estrellas, no va a brillar el sol. Lo mismo es, hermanos, cuando el Señor habla de la destrucción de Jerusalén. Lo mismo, hermanos, el Señor está hablando del juicio de Jerusalén. Pero antes que esto suceda, y antes de la segunda venida del Señor, habrán varias señales. Y voy a mencionar, hermanos, cuáles van a ser esas señales. Primero que nada, se van a levantar falsos cristos. Es decir, habrá engaño, fraude de carácter espiritual, hermanos. Habrá muchos engañadores y estafadores que van a querer destruir nuestra fe, que van a querer hacernos dudar de la gracia del Señor Jesús. Y estos falsos predicadores, hermanos, siempre han existido en la faz de la tierra. En el primer siglo estaban los gnósticos. Aquellos gnósticos son estos judíos medio cristianos que empezaron a escribir libros fraudulentos en contra de nuestro Señor Jesús. Esos gnósticos fueron los que escribieron, por ejemplo, el Evangelio según María Magdalena, el Evangelio según Judas Iscariote, el Evangelio según Tomás, el Apocalipsis de Pedro. Y esos libros, muchos arqueólogos incautos han encontrado y han dicho: oh, hemos encontrado libros que le falta a la Biblia. Y aquí en el Evangelio de María Magdalena se cuenta la verdad. Dice que Jesús tenía una relación amorosa, sentimental con María Magdalena. Y Dan Brown creó su película El Código de Da Vinci, ¿no? Una película tonta después de todo, hermanos. Pero ¿de dónde sacaron insumos para esas mentiras, hermanos míos? ¿De dónde sacaron? Han existido falsos maestros. El apóstol Pablo se enfrentó a esos falsos predicadores. Timoteo se enfrentó en su época a esos falsos predicadores. El Señor Jesús se enfrentó a esos fraudulentos. Y en nuestra época, hermanos, hoy en día, ¿existirán también falsos predicadores? Por supuesto que sí, con nombres y apellidos. Existen falsos predicadores. Y lo que es triste y lo que es lamentable, hermanos, es que la población peruana, el mundo entero, los latinos, hermanos, como borreguitos somos tan incautos para seguir las promesas de estos falsos predicadores. Porque, ojo, hermanos, estos estafadores están con sus locales llenos de feligreses. Así es, hermanos. Les están trasquilando, pero ellos están ahí esperando su mensaje profético, están esperando su átalo, créelo, decrétalo, confiésalo y no acepta un no como respuesta. Están allí, hermanos. Porque así somos, hermanos, lamentablemente. Entonces, esta es una primera señal. Habrán estafadores. Jesús dice: no le crean, yo no soy de ellos. No crean, pero es necesario que estos falsos maestros aparezcan. El apóstol Pablo lo dijo claramente en Hechos capítulo 20, hermanos. Anoten ese pasaje y hay que leer en casa. En Hechos 20, el apóstol Pablo, antes de viajar a Jerusalén, llamó a los presbíteros de las iglesias, de Éfeso sobre todo, a la ciudad de Mileto. Y allí el apóstol Pablo les dijo: cuiden la iglesia del Señor, cuiden a las ovejas del Señor, porque de entre ustedes mismos se levantará lobos rapaces que no respetarán ni perdonarán al rebaño del Señor. Hombres perversos se van a levantar. Toda enseñanza que recibamos, cualquier comentario que recibamos, tenemos que filtrarla con la Biblia, hermanos. Tenemos que filtrarla con la Biblia. Eso es lo primero que va a haber: engañadores. Lo otro que va a haber, hermanos, habla de desastres naturales. En el versículo 9, por ejemplo, habla, bueno, esto no es natural, esto es producto del hombre. En el 9 dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Habrá también guerras, conflictos. Bueno, ¿desde cuándo hay guerras? Bueno, hermanos, la Primera Guerra Mundial la libró Adán contra Dios. Esa fue la Primera Guerra Mundial, hermanos, ¿no? Porque el mundo se rebeló contra Dios. Pero saben, hermanos, desde la venida de nuestro Señor, hermanos, contabilizando cuántas guerras en nombre, por ejemplo, de la religión se han librado en este mundo. La Santa Inquisición, las cruzadas y toda una serie de guerras, hermanos. Aquí en nuestro país nada más la Santa Inquisición, cuántos creyentes fueron torturados, masacrados, asesinados. Guerras, ahora mismo, hermanos, la guerra de Rusia contra Ucrania, la guerra de los palestinos contra los israelíes, guerras. Y el Señor dice que esos son como dolores de parto, Hermanos, ¿cómo son los dolores de parto? Las hermanas que han tenido sus bebés. Terrible, ¿no, hermana? Pero todavía no es el parto, no son las contracciones, hay dolor ahí, ¿no? Viene el dolor y luego pasa el dolor, pasa. Luego viene, hay que ir a la clínica, hay que ir al hospital.
Y llegas al hospital, el médico ¿qué dice? Señora, falta 24 horas, así que aguante usted ahí, ¿no? Hermanos, no sabemos cuándo va a venir el Señor Jesucristo, pero lo que sí vemos, hermanos, es que nuestro mundo está como con dolores de parto. Así nos encontramos, hermanos. Nada más veamos nuestro planeta, hermanos. Ticlio, por ejemplo, aquí la carretera central, antes estaba rodeado de nieve, blanco. Ahora ¿cómo está Ticlio, hermanos? Ya no hay nevada, ya no hay nieve. El polo norte, el polo sur, ¿cómo está ahora, hermanos? ¿Cómo está el cambio climático que estamos viviendo, ¿no? Entonces, miren, con razón el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice que la creación misma está gimiendo. La creación dice gime la creación, ¿no? Entonces, señales antes de la venida del Señor: guerras en aumento, conflictos en aumento, pero el Señor dice, pero el fin no será inmediatamente. Versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales. Hermanos, el Señor nos da una serie de señales. Hemos hablado de los engañadores espirituales, conflictos y guerras, desastres naturales, hambrunas en el mundo. Ya vemos esto, hermanos. Antes de que el Señor venga, las cosas, hermanos, van a ir de deterioro en deterioro. De deterioro en deterioro. No es que las cosas van a mejorar, no, hermanos, las cosas no van a mejorar, las cosas van a ser cada día más peor. Pero no solo eso va a pasar, sino habrá persecución a los cristianos. En el versículo 12 dice, pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mí. No, hombre, habrá persecución, hermanos. A ti te están persiguiendo tal vez en tu centro de estudio, en tu trabajo, te hacen bullying por ser cristiano, tal vez no te dan las facilidades simplemente porque se enteraron que eres cristiano, ya te ven mal por ahí en el vecindario. Bueno, eso es poco comparado con muchos otros creyentes que están viviendo en otros países, misioneros. Hace poco, el pastor Cristian Torres, que nos visitó hace un par de meses atrás, nos contaba la historia de un pastor misionero en Colombia, hermanos. Las FARC, este grupo terrorista, amenazó a este pastor y a su familia con matarles. ¿Qué tuvo que hacer el misionero? Huir. Tuvo que venir aquí a Lima para escapar de la amenaza. Qué terrible, hermanos, pero eso está pasando. Y aquí cerca, en Colombia, cerca nada más, hermanos, habrá persecución a los creyentes. Y luego el Señor pasa rápidamente, hermanos, a hablar de Jerusalén. Desde el versículo 20 en adelante tenemos la profecía de la destrucción de Jerusalén. Verso 20 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Según la historia, hermanos, 29 de agosto del año 70, 29 de agosto del año 70, el general romano Tito Vespasiano tomó la ciudad de Jerusalén. Después de varios meses de haber rodeado con todos sus centuriones y sus soldados romanos, cayó, hermanos, Jerusalén. La muralla se derrumbó por una torpeza de los judíos, que para tratar de derrotar a los romanos que estaban ahí con sus catapultas tan altas y elevadas, porque no podían entrar a la ciudad, los judíos cavaron dentro de la tierra, dentro de las murallas, para quemar esas catapultas de los romanos. Lograron destruir esas torres de los romanos, pero a costa de que la muralla se derrumbe. Se abrió la entrada. Entonces el general Tito Vespasiano ingresó con sus soldados. Hermanos, fue una masacre. Las calles de Jerusalén se convirtieron en ríos. La población, hermanos, empezaron a huir hasta el templo, con la esperanza de que Dios los iba a proteger porque estaban en el templo. Entraron los romanos, incendiaron el templo. Lo que el Señor dijo se cumplió, hermanos. El templo fue destruido. Y desde ese momento hasta la fecha ya no hay templo en Israel. Desde ese día hasta la fecha Israel ha sido dispersada
sobre toda la tierra. Así está, hermanos. Y lo que el Señor dijo se cumplió. Tal como el Señor lo anunció, tal cual sucedió. Por lo tanto, lo próximo que va a suceder es la segunda venida. ¿Sucederá, hermanos, este gran evento de la segunda venida? ¿Cristo volverá? La respuesta es, con toda seguridad, esto va a suceder. Y aquí el Señor, en tercer lugar, da una serie de señales también de carácter cósmico. Habla del sol, habla de la luna, de las estrellas, habla de la angustia que van a sufrir las personas. Será día de terror, de espanto. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis. Cuando el Señor venga, todo ojo le verá. Y hay de aquellos que no le hayan recibido al Señor en su corazón como Señor y Salvador. Voy a leer algunos textos para finalizar, hermanos. Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice así, tomemos nota. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, dice el Señor: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así es. Aquí Tito claramente dice, tenemos que esperar, hermanos, es nuestra esperanza, la venida del Señor. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, también dice algo muy importante. Primera de Tesalonicenses 1, 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar desde los cielos a Jesús. Él volverá, hermanos. Y el Señor ha dado una parábola, la parábola de la higuera, de la plantita, que hemos leído ya en Lucas. La gente se dedicaba a la agricultura y saben de lo que está hablando el Señor. El Señor dijo, cuando ustedes ven la plantita, la higuera, cuando ya ustedes ven que tiene su hojita, ustedes ya se dan cuenta que ya va a tener su fruto. Ya saben, no saben la fecha exacta, pero saben que hay fruto. Así será la venida del Señor. Cuando estas cosas sucedan, hermanos, cuando la maldad de la humanidad madure, será cuando el Señor venga, cuando el Señor regrese, hermanos. Y pienso yo, hermanos, que durante este tiempo, con el avance de la tecnología, el hombre ha avanzado en las modalidades de hacer maldad. ¿Cuánto se ha visto, hermanos? Descuartizamientos, torturas, estas cosas que suceden, hermanos. Pero ahora ya estamos viendo violaciones de niñas, aún de bebés, abuelos que violan a sus nietas. Así está el mundo, hermanos, en caos. Pero el Señor volverá, hermanos. El Señor volverá. Oramos al Señor un momento. Señor, te damos gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra. Señor, has prometido tu segunda venida y sabemos que así será, Señor. Una prueba de esto es la destrucción de Jerusalén. Sucedió, esto es historia y sabemos, Señor, que así será cuando tú regreses. Aquella ocasión juzgaste a Israel por sus pecados. Juzgaste, Señor, a Israel. En tu segunda venida juzgarás al mundo entero. Que tu iglesia, Señor, tus hijos estemos preparados para ese día. Que todos, Señor, estemos a cuentas contigo. Ahora entendemos lo valioso que es Cristo Jesús para nosotros. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Amado Dios, gracias te damos. En Cristo Jesús oramos. Amén.